Vale. Hoy les vengo a hablar un poco acerca de lo que hice, el origen de esta investigación, cómo lo hice y los resultados de este trabajo titulado Violencia y modernidad en dos obras de Gustavo Ott. Empecemos. Primero que nada, el origen. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué Ott? Bueno, de hace mucho tiempo me ha intrigado el tema de la violencia y la perversión humana, pero no como usualmente se hace, tratando de solucionar los problemas que causa o encontrar formas de tratarla. No, no, no. A mí me ha intrigado el origen, el cómo nace una revuelta, cómo nace un monstruo, la magnitud del odio que llevamos dentro. Asimismo, llevo años leyendo a la dramaturgia de Gustavo Ott y él me ha intrigado por dos razones principalmente. Primero, por la forma franca y honesta en que expone la realidad sin exageraciones. Y por otro lado, porque a diferencia de otros artistas que buscan em, adoctrinar a su público con los buenos valores o demonizar a las perversiones, él no, él las reconoce y las expone de frente, algo que se muestra en sus personajes grises, que son personas que te podrías conseguir en la calle, en la salida del metro o en una reunión con tu abogado. Ahora bien, hablemos un poco de los temas, violencia y modernidad. Por un lado, la violencia es una fuerza destructiva estéril, porque a partir de ella no se puede crear nada, no por sí sola. La violencia existe para penetrar y violar el derecho y para romper lo ya establecido. Es muy importante recordar esto, romper lo ya establecido, pues nos va a ayudar a relacionarnos con el tema de la modernidad. Ahora, ¿qué es la modernidad? Bueno, este es un tema que da para mucha charla, pero en mi opinión y según la investigación que he realizado, la modernidad se caracteriza por un lado, la separación del individuo de las instituciones, la maleabilidad de las verdades, es decir, que lo que antes era absolutamente cierto porque era lo que decía la corona y la iglesia, ahora ya no lo es, y el aislamiento entre nosotros. Ahora bien, muchas personas dicen que la modernidad ha acabado y que vivimos en tiempos posmodernos, mas no creo que sea así. Por el contrario, creo que la modernidad no ha acabado, que es un proceso histórico vigente, solamente que se ha transformado. ¿Por qué? Bueno, en tiempos premodernos, la realidad era concreta y finita, era lo que dictaba la iglesia y la corona. Pero a partir del siglo XVIII, con las revoluciones liberales, las personas empiezan a buscar soluciones o respuestas que los satisfagan, encontrando la ciencia como un camino en donde sentirse salvos, seguros. De ahí nace el racionalismo, que es característico de esta, por llamarla de alguna forma, primera modernidad, la que Bauman llamaría modernidad sólida. En, lo que sucede es que a partir del siglo XX, las personas dicen que ha acabado la modernidad, pues ya no vivimos en el racionalismo, ya no creemos ciegamente en la ciencia como un camino divino al éxito. En cambio, tenemos diferentes formas de ver el mundo, diferentes realidades que varían según la identidad de cada individuo. Según las palabras de Bauman, la realidad se ha ido liquificando en diversos grupos, comunidades, identidades, en las que la realidad se ha ido relativizando para cada uno y promoviendo, como voy a exponer a continuación, ambientes violentos. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que si recordamos la definición de violencia que existe para penetrar en lo ya establecido, qué mejor manera de diluir estos sólidos o estas instituciones, ideas ortodoxas o destruir a aquellos que no coinciden con nuestra identidad, reafirmarnos, decir que somos reales, sino es a través de la violencia, una fuerza destructiva estéril. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hice las cosas como las hice? Por un lado, considero que es importante hablar del tema de la violencia, porque si lo violento es amor a la ignorancia y desprecio por la diferencia, entenderla, estudiarla, intrínsecamente nos separa de ella, algo muy valioso. Por otro lado, creo que elegir a Gustavo Ott como autor para estudiar en estas piezas me permite tener un marco de estudio más cerrado y que me dé respuestas más precisas sin irme por las ramas. Además, que Gustavo Ott habla bastante del tema de la violencia en un contexto muy contemporáneo, muy moderno. Pero, ¿por qué trabajar en el tema de la modernidad? De nuevo, porque hacerlo de esta forma me permite tener un marco de estudio más cerrado, respuestas más precisas
y sobre todo pragmáticas, pues al ser la modernidad un proceso social, las respuestas que yacen en esta tesis inevitablemente nos van a llevar a vernos a nosotros. Metodología. Esta tesis es de carácter, bueno, primero que nada, estas definiciones que voy a dar vienen según las estrategias para la elaboración del proyecto de investigación de René Dubs y Sonia Bustamante. Ahora bien, según este libro, mi investigación es de carácter cualitativo, pues se basa en la experiencia subjetiva, en puntos de vista de individuos, conoce y comprende los motivos, los valores y las creencias de la interpretación de las personas y relaciona la interpretación del autor con la observación de otras visiones, por ejemplo, la mía. Es de carácter documental, pues se sustenta en la literatura de diversos autores que ya han hablado del tema que estoy exponiendo hoy. Y tiene una metodología descriptiva con matices exploratorios. ¿Por qué? Es descriptiva porque describe un fenómeno y sus variables, en este caso la violencia y la modernidad. Pero las obras de Gustavo Ott no se habían trabajado de esta forma previamente, no hablando acerca de la violencia y la modernidad. He allí el área exploratoria, pues es un terreno poco explorado, valga la redundancia. Mi trabajo tiene un diseño particular, es un diseño de capítulos orientados por objetivo. Cada objetivo tiene su propio capítulo individual. Este diseño de esta forma de escribir la tesis fue descrita por los metodólogos Osvaldo Machionda, Rosa Rapa y Carolina Rodríguez. Y permite una lectura más natural, mayor precisión a la hora de escribir, se adapta a las investigaciones y, lo más importante, mejora la relación entre los teóricos y el autor. Los instrumentos de investigación que utilicé fueron las fichas para mantener la información organizada, grabaciones para no perder las ideas y entrevistas no estructuradas. ¿Por qué no estructuradas? Porque de estas entrevistas no saqué las ideas citándolas directamente y escribiéndolas en la tesis, sino que estas conversaciones me permitieron estimular la generación de nuevas ideas. Por eso no están escritas tal cual en la tesis, pero los entrevistados están mencionados en los agradecimientos, sobre todo personas del medio teatral. El proceso. Bueno, mi objetivo general es analizar la violencia desde la modernidad, disculpen, aquí hay un error, debería decir modernidad, no posmodernidad, desde la modernidad según Bauman, como núcleo argumental de dos obras teatrales de Gustavo Ott, Dos amores y un bicho y Tu ternura Molotov. Ahora, vayamos por capítulos, por objetivos específicos y por capítulos. El primero es exponer la estructura dramática superficial y profunda de las obras objeto de estudio. Para ello, me basé en la teoría de los motivos, expuesta por Ángel Berenguer en su texto titulado Teoría de los motivos. Aquí, él explica un método para relacionar la realidad en la que el autor escribe sus obras y lo que quedan plasmadas en ellas. Pero, ¿qué es estructura superficial y profunda? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la estructura superficial es lo que yace en la superficie. La sinopsis, el tema, el resumen, el argumento. Por otro lado, la estructura profunda son los temas que subyacen, las historias que subyacen y todo lo que se relaciona con la realidad del autor. Ejemplos de los resultados obtenidos en este capítulo. El terrorismo. El terrorismo es un tema recurrente en la literatura de Gustavo Ott, sobre todo porque escribe estas obras en los años 2001 y 2002, años álgidos para el terrorismo en Estados Unidos, un país en el que ha vivido durante mucho tiempo. De nuevo, forma parte de su realidad. En Dos amores y un bicho, por ejemplo, se hace mención a la muerte de 64 pájaros en la jaula más grande del zoológico de la ciudad. Es una escena muy triste, muy traumática. Y este evento es una referencia al ataque terrorista sucedido el 11 de septiembre de 2001, en donde 64 pasajeros del vuelo 77 de American Airlines se estrellaron contra el Pentágono, muriendo los 64. El Pentágono siendo la jaula más grande de Estados Unidos. Otro ejemplo de cómo la realidad del autor permea en las obras. Su pasado como periodista. Gustavo Ott, antes de impulsar en el mundo de la dramaturgia o ser conocido por ello, trabajó como periodista. Esto se refleja en ambas obras. Por ejemplo, en Tu ternura Molotov se describe un ambiente de barrios, de zonas bajas, que podrían ser zonas bajas de Caracas, que se describe de la siguiente forma.
Iba todos los días, esto es un texto que dice uno de los actores, uno de los personajes, disculpen. Iba todos los días y me encontraba con esas madres y esos padres drogadictos, farmacodependientes, adolescentes, blancos sin estudios, negros olvidados, emigrantes, desgastados, todos con su cruz al hombro. Esta clase de descripciones muy gráficas y recursos como la entrevista o el reportaje son utilizados tanto en Tu ternura Molotov como en Dos amores y un bicho, reflejando el pasado periodístico de Gustavo Ott. Pasando al segundo objetivo, destacar el papel de la violencia en la era actual de las obras analizadas describiendo sus tramas. Para ello, me basé en dos textos. El primero, Modernidad líquida, de Zygmunt Bauman, para describir el proceso de la modernización, la modernidad, la posmodernidad, y para hablar de la violencia en diversos artículos de la revista Academos, tercera edición de la UCB, tomando como autores a José Luis Bettencourt en su artículo Psicología de la Violencia y Vladimir Yanklevich, que escribió un artículo titulado Violencia y pureza. Ahora, ¿qué relaciones encontré entre la modernidad y la violencia en las obras? Partamos de Dos amores y un bicho. En ella se nos presenta a Pablo, un individuo conservador que considera que los perros no tienen los mismos derechos que los humanos, así como los homosexuales no tienen los mismos derechos que los heterosexuales. Un individuo sumamente conservador y despreciable por la sociedad. ¿Qué sucede? Él mata a un perro y cuando este evento llega a la prensa, el público, los espectadores, dejan de prestarle atención al acto terrorista que sucedió hace apenas unos días y se centran en Pablo. Le lanzan su odio, lo desprecian, se lo comen, al punto de que la violencia que ejerce Pablo sobre su animal, sobre el animal, es la misma que ejerce el público sobre él. Pero ¿cómo esto se relaciona con la violencia? Perdón, con la modernidad. Bueno, sucede que en la era contemporánea se crean las que Bauman llama diversas comunidades carnaval, grupos de gente que se unen con un motivo, con una pancarta, para llevar en alto lo que llaman justicia social, es hacer lo que es correcto, de forma violenta a menudo, pero por algo se llaman comunidades de carnaval, porque de ellas no sale nada. En Dos amores y un bicho, al final de la obra, esta misma gente que antes protegía al animal y lo defendió y odió a Pablo, se come a todos los animales del zoológico, a todos, al oso panda, a Panza de Tigre, al unicornio que vivía allí. Entonces, realmente nunca fue una cosa de justicia social, simplemente fue la algidez del momento y el querer decir soy real y sé dónde estoy parado y sé que estoy en lo correcto. Ahora hablando de Tu ternura Molotov. En ella se expone un concepto muy importante cuando hablamos de la modernidad, y es la identidad de los individuos. Aquí se nos presenta a Daniel y a Victoria, personas que se consideran a sí mismas correctas, de buena familia, tienen dinero, tienen el color de piel correcto, el idioma correcto, la cultura correcta y sobre todo el Dios correcto, el cristiano. Ahora, ambos han cometido actos atroces a lo largo de su vida en su pasado. Victoria era terrorista de Hamas, Daniel dejó morir a un niño en el barrio antes descrito, pero ellos creen que por ser cristianos y por ser correctos, se van a salvar y todos sus pecados están perdonados. Y esta es una característica del individuo moderno, el tratar de justificar su comportamiento con su identidad heredada y la que él mismo elige, el tratar de defenderse de ellos mismos y de los demás con su identidad. Porque la realidad es que tanto Daniel y Victoria, al igual que muchas de las personas que vivimos hoy en día, viven con miedo. Miedo de ellos, de su pareja y de todos los demás. Pasemos al siguiente objetivo. Analizar a los personajes de las dos obras estudiadas según su relación con la violencia. Ahora, para este objetivo me basé en el texto Técnica literaria del drama 1 de José Gabriel Núñez, y para la definición de lo que es un personaje al diccionario teatral de Davis Pavis. Aquí describí a cada personaje de manera cuatridimensional según lo que explica este texto, analizando sus dimensiones físicas, teatrales y sobre todo
sociológicas y psicológicas. Esto es muy importante para mi trabajo, porque en ellas estoy relacionando el cómo ellos se comportan en relación con la violencia y cómo los ven los demás. Por ejemplo, Pablo en este capítulo lo etiqueto como un monstruo, un bicho, porque él es naturalmente violento y naturalmente despreciable. En contraposición a él, su hija Carolina es una jueza, pues a lo largo del trabajo, perdón, de la obra, ella está constantemente juzgando a Pablo y repudiándolo por los actos que ha cometido. Ella es la sociedad que lo juzga, pero sin ser violento. En tu tenor Molotov, tanto Victoria como Daniel los etiqueto como unos perros rabiosos. ¿Por qué perros rabiosos? Porque llevan la rabia por dentro, llevan la perversión y el odio por dentro, la llevan en su lenguaje, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. No lo pueden evitar, pero saben que está mal, saben que están enfermos, pero están llenos de miedo y se niegan a aceptar su culpa o tratar de mejorar. Carecen de esperanza. Por ello son perros rabiosos. Asimismo, procedí con cada uno de los personajes de la obra, de las dos obras. En total, 5. Las conclusiones, llegando ya al final. Me va a permitir citar un fragmento el fragmento final de las conclusiones de mi tesis. Cito. Las conclusiones obtenidas por el presente destacan por su cercanía a nuestra cotidianidad. Son historias extravagantes, pero con un léxico accesible y una trama que satisface lecturas superficiales y profundas por igual, y que jamás se salen de los límites de nuestra realidad, porque incluso el asalto de una muchedumbre que corre tras el unicornio en el zoológico de la ciudad resulta totalmente creíble en un sitio que hace nacer monstruos tan temibles como Pablo, o perros rabiosos y llenos de miedo como Daniel y Victoria. Un lugar que puede empujar la moral y el ego a límites que rompen muros y vértebras por igual. Bienvenidos al mundo moderno, nos dice con sutileza la obra del señor Ott, y solo queda por preguntarse, ¿hasta dónde te llevará a ti? Muchas gracias. Para finalizar, quiero agradecerles tanto a mis profesores César Velázquez, Xiomara Pérez, a la teacher Digidao, que esta es mi última exposición para el colegio, a mi tutor Jesús Verastegui, a mi otra tutora Carolina Rodríguez por todo este tiempo y por todo lo que me han ayudado a crecer durante estos 5 años. Realmente, muchísimas gracias y los llevaré conmigo en mi corazón durante muchos años. Estoy sumamente satisfecho con mi paso por Rondalera. Bien, ha concluido tu exposición. A mí me parece que es una lástima que no esté Adriana, porque ella tenía unos comentarios que hacer y naturalmente ella era el jurado asignado para conversar sobre algunos temas. Pero yo sí tengo una observación que me hace un poquito de ruido, pero es por la competencia y por los términos usados por ti en general en la tesis, que es la modernidad. Y eso le hizo ruido también a Adriana. Lástima que no está, porque ella a lo mejor lo aclararía. Yo estuve investigando un poquito acerca de cómo lo usaste tú y realmente encontré algunas teorías interesantes sobre el concepto que le da la modernidad a través de la sociología. Es decir, la violencia vista desde la sociología en la modernidad, en literatura, es precisamente posmodernidad o actualidad. Tengo que ubicar eso porque yo no sé si hay algún estudiante acá, creo que está, ¿sabes? No sé si hay más. En literatura nosotros ubicamos la modernidad o lo moderno en el siglo XIX, finales del siglo XIX hasta 1920, 1930. Y lo apegamos más a las culturas, al origen de nuestras culturas, y toma esencia de los movimientos independentistas. Por supuesto, allí se alimenta en ese camino entre 1915 y 1920, se alimentan las corrientes literarias europeas, es decir, de la poesía que estaba de moda en ese momento, y los artistas o escritores latinoamericanos
fueron a París, se alimentaron de eso y a eso llamaron modernidad. Es decir, trajeron eso para acá, para América, y lo convirtieron en lo que llamamos nosotros exotismo latinoamericano. Tomaron bases de naturalismo europeo y lo convirtieron acá lo adaptaron a nuestra realidad social a partir de la libertad de América. Un poco eso, porque eso es lo que sale en los libros de literatura para teatro, para poesía, etcétera, en lo que nosotros vimos, pues, en la que es la historia de la literatura, y el teatro es literatura. Ok. O sea, el teatro es literatura. Quiero Em, aclararlo porque no es que tú estés usando términos que no es, ¿ok? Lo investigué para poder hacer esta exposición. Y hay unos cuantos artículos desde el punto de vista sociológico que hablan sobre la violencia y la modernidad en el teatro. Entonces, bueno, allí me imagino asentaste tu teoría para trabajar a Gustavo en esa teoría, eh, bueno, que tú mismo la describes allí, ¿no? En cuanto a la visión de modernidad y posmodernidad. Según Una Bauman. aclaratoria. No sé si quieres decir algo más tú acerca de eso, por qué el término Sí, y todo eso. sí, de hecho sí. Es cierto que cuando hablamos de literatura y de las artes en general se hace una diferenciación entre el periodo moderno y el posmoderno. Más considero, y esto ya por los artículos que yo mismo he leído y leyendo a Bauman, que el término posmoderno no es tan preciso a la hora de describir las diferencias entre la modernidad y la modernidad primera, por decirlo de alguna manera, y la actual, porque no creo que haya acabado socialmente, no creo, hoy esto no lo creo yo, sino sustento en el texto de Bauman, no creo que se haya acabado, sino transformado. Ha continuado, ha tenido un proceso continuo desde el siglo XVIII hasta ahorita, solo que se ha acentuado. Y por supuesto, cuando hablamos de arte, es distinto, es un tema distinto, pero ya aquí yo no me estoy centrando en la literatura, mi tesis no es acerca de la literatura o el teatro, sino acerca de la sociedad, una tesis orientada a la sociedad. Por eso no estoy buscando definir la modernidad según la literatura o según las artes, aun cuando estoy Oh, oh, estudiando un... cuidado, cuidado, cuidado. Estás estudiando un texto literario. No Ujú. vamos a desenfocarnos. La aclaratoria vale, pero teatro es literatura. O sea, ahí no lo puedes divorciar, no lo puedes sacar de lo que es su esencia. Pero el Un teatro dramaturgo refleja una realidad. hace, hace literatura. Que tú tomaste allí un texto para trabajar la sociedad en términos sociológicos, eso ya para mí quedó suficientemente claro, pero yo simplemente estaba haciendo la diferenciación. Ok, Pero no lo divorcies. No vale, lo divorcies porque un dramaturgo escribe literatura, no escribe ya. texto sociológico. Si no, fuera un sociólogo y no lo es un ficcionista. Y sin Entonces, embargo, escribe sobre la realidad, pone un espejo sobre la realidad. Y sobre todo eh, Gustavo, que es un escritor sumamente realista. no, un escritor escribe ficción. No hay más. El que escribe, escribe ficción. Pero eso es un debate que no vamos a dar en tu tesis. Tu tesis está bien armada, está estructurada de una manera adecuada y a mí me parece bien, muy confusa para mí para leer por la costumbre, pero eso es personal. Eso ya es personal. En todo caso, yo quisiera ver si Xiomara tiene algo que decir, porque es la profe que está acá para acompañar. Eh, bueno, nada, perdón, yo no he leído la tesis, sino lo que yo veo son las exposiciones. Xiomara, si te puedes acercar un poco más para oírte mejor. ¿Verdad que sí? ¿Me escuchas? Mejor. ¿Me escuchas? Bueno, lo que te estaba diciendo es que nada, que yo lo que quiero es felicitarte por tu exposición. Yo no he leído la tesis. O sea, lo que veo son las exposiciones y bueno, que bueno que la hiciste, que en esta pandemia pues no todos la han hecho.
qué bueno que culminaste todo el proceso absolutamente completo, como un buen rondaleriano, y que bueno, nada, mis felicitaciones. Gracias, Xioma. Yo no sé si tus padres te están acompañando en este momento. A mí me gustaría que tuvieran la oportunidad de conversar con el foro Mi y padre hablar está aquí. llamada por Zoom, sí. Y mi mamá está aquí al lado mío. Bueno, entonces los invito a conversar en el foro para que hablen de la experiencia familiar en este proceso. Hola, rondalera, ¿Cómo estás? emocionada. Todos. Juré que no iba a llorar, pero es que es imposible. Me hubiese encantado cerrar el proceso allá. Eh, yo estoy feliz porque sé cuántas horas le ha dedicado Diego a su proyecto, a, a esta tesis, se le montó encima como un potro desde el principio. Y estoy orgullosa de pertenecer a la familia rondalera, porque él nació como un genio, pero en Rondalera aprendió a ser gente, y eso me hace muy feliz. Les doy las gracias a cada uno de ustedes, les doy las gracias, César, porque siempre estuviste ahí firme con él desde el principio, a Xiomara porque se las puso siempre cuesta arriba para que no se conformara. Jesús Verastegui para mí es la esencia del colegio. Cuiden a ese profesor porque de verdad es el amor hecho educación. Nada, gracias, estoy muy, muy contenta. Por ahí tienen un mensaje de su tío. No sé si lo leíste, por ahí andaba en el chat, lo colocaron. ¿Lo leyeron? O Ese tío es Barquisimeto, orgulloso. Mi tío. Sí. Sí, Antonio, hermoso, mi cuñado. Soy su tío desde Barquisimeto, orgulloso. Todos lo estamos. Muchísimo. saludos. ¿Y tu esposo, dónde está el padre por ahí? Ah, mira, ya lo estoy. Lo que pasa es que gracias a la conectividad yo estoy en un teatro ahorita, en un montaje, Ok. y sumamente emocionado. Gracias, Rondalera. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Consuelo, ¿estás allí? Sí, sí, aquí estoy. Muy emocionada, muchas gracias. Hola, Conde. Me atreví a hacer Hola. el llamado a mi amada Consuelo, directora teatral, y bueno, ha trabajado montones de los textos de Gustavo Ott y hemos crecido juntos. Así Increíble, es, está muy así bien. es. Muy emocionante esta tesis. Muchas gracias, Dieguito, por seguir en la familia Repico nuestros montajes de Gustavo Ott. Y a ti, Conde. Gracias por estar. Felicidades. Creo que ahí fueron compañeros tuyos. Me gustaría si alguno tiene algo que decir antes de cerrar. Estoy abriendo aquí, a ver, ¿tienes ahí? Chequea si hay compañeros de clase. Dice que están Camila, Ariadne, Sael, Estefanía. Aquí estoy. Bueno, nada, mano. Felicidades. Te luciste, mano. Como siempre. Gracias a él. Ahí, ¿quién más? Ariadne estaba por ahí. Saludos, felicitaciones de mi parte. Profesor Hola, Arturo anda por aquí también. Hola, Ariadne. Agáchate, ¿viste? Hola Diego, felicitaciones, excelente. Escuché todo. Y el perro también te saluda.
Ok, si más nadie desea felicitarte desde Rondalera, pues nada, hemos llegado a esta etapa juntos. Contigo hemos crecido también nosotros. Y bueno, feliz vida. Nos vemos el viernes para que cierres con broche de oro aquí en la pequeña casa. Gracias, César. Un abrazo, Diego, y felicidades. Gracias, Albertina. Un abrazo. Bueno, voy cerrando. El perro tiene que salir en cámara. Ese es Molly. Quería saludar. Mira, Tosca también estaba llamando por allí. A Diego. Bien. Diego. ¿Sí? Que Tosca también estaba llamando. No, vale. Yo lo escuché hace rato. Y está detrás de ti. Será un intruso. No, Tosca estaba por allí. Recuerda que está al lado. Te amo, hijo. Yo te iba, papá. Dios.